noches. Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí para continuar con los talleres de guerra espiritual, para que tú puedas obtener y adquirir las armas y las estrategias que nosotros necesitamos para poder guerrear en el mundo espiritual, conociendo las leyes espirituales de Dios. Vamos a presentar esta noche al Señor y vamos a orar unidos juntos, todos en armonía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia, Señor, para presentarte estos talleres, para que seas tú tomando el dominio y autoridad total de todo lo que se va a llevar a cabo, Señor. Cada palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, seas tú dándonos, Padre, el entendimiento, la revelación de esta, Padre mío y Dios mío, quitando todo espíritu de confusión, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Los cancelamos y los dejamos inoperantes en el nombre poderoso de Jesús, y por el poder de la palabra le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por la internet. Esta es la pastora Lili Díaz, de Casa de Amor y de Paz, ubicada en la 1003 South John Parkway, ABC 34741. Dios te bendiga. Y vamos a comenzar en esta noche, primeramente con la palabra. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Apocalipsis 12, del 7 al 8, establece lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto ocurrió cuando Lucero se levantó queriendo posicionarse en un lugar que no le correspondía. Él quería sentirse más grande que Dios. Él decía que se iba a sentar en el trono de Dios, pero lamentablemente eso no ocurrió. Fue desechado y enviado a la tierra, y lamentablemente influenció una parte de ángeles que fueron destituidos totalmente en el nombre de Jesús. Dice que al final de los tiempos Miguel derrotará a Satanás. Aún así, cuando se presentó su conflicto con Satanás, Miguel reprendió a Satanás en el nombre y autoridad de Dios, no en el suyo propio. Esta es una ley espiritual. Usted no puede decir en el nombre de José o de fulano de tal, yo te reprendo, Satanás. No, porque es en el nombre que sobre todo nombra, Jesús de Nazaret. Así que él le dijo, el Señor te reprenda, porque él conocía no solamente la autoridad que él tenía, pero él reconocía que sobre él había una autoridad mayor, el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que ha sido establecido sobre la tierra. Así que es a través de una relación con Jesucristo que nosotros como cristianos tenemos autoridad sobre Satanás y sus demonios. Es solo en el nombre de Jesús que nuestra reprensión tiene poder. Yo he escuchado mucha gente que dice, lo reprendo en el nombre del Señor. ¿Qué Señor? Tienes que ser específico. Yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que lo venció allí cuando murió en la cruz del Calvario. Lo derrotó completamente, porque así él bajó a las profundidades del infierno y le quitó las llaves de la esclavitud de cada uno de nosotros. Así que aún Satanás conoce la autoridad que tiene Jesús sobre él. Y dice la palabra que los demonios escuchan el nombre de Jesús y tiemblan, porque conocen su autoridad en todas las áreas. Efesios 6, del 13 al 10
8, nos da la descripción de la armadura, que debemos estar firmes en todo tiempo y a toda hora. Anteriormente los había llevado y les había enseñado la armadura. Para aquellos que no pudieron estar la otra vez, te vamos a presentar aquí la armadura y cuáles son las partes de la armadura, para que tú puedas entender cuáles son esas partes y dónde está ubicada cada una de esas partes. El yelmo de la salvación es ese casco que ponen sobre la cabeza los romanos para la guerra. ¿Saben para qué? Para guardar su cabeza de cualquier herida, de cualquier instrumento que viniera sobre sus cabezas. Y asimismo el Señor guarda todos nuestros pensamientos y los lleva cautivos a la obediencia a Cristo Jesús en línea directa con Él, derribando todo argumento, toda mentira, toda estrategia diabólica. Ese yelmo de la salvación va a cubrir tu mente. Está también la coraza de justicia. Si vemos ahí, estás viendo aquí, ¿verdad? Mira qué bonita. Va a cubrir tu espalda y tu pecho, y de toda cosa guardada Él está guardando nuestro corazón. Cuando los romanos se ponían esa coraza de justicia para ir a la guerra, ellos estaban cubriendo su espalda y su pecho para que ninguna lanza, ninguna herida pudiera traspasar su cuerpo. Eso estaba hecho de metal. Pues Dios pone sobre nosotros esa coraza de justicia para guardar nuestra espalda, para guardar nuestro pecho y sobre todo nuestro corazón de heridas mortales en el nombre de Jesús. Y todo lo más importante de todo eso es que no solamente lo cubre, sino que Él espera que nosotros aprendamos a ser personas justas, íntegras y transparentes. ¿Qué otra cosa hay? Tenemos el cinturón de la verdad. Este ajusta la armadura completa a nuestro cuerpo. Pero hay algo bien importante. Ellos se ajustaban ese cinturón para que la armadura se ajustara a su cuerpo. Dios la pone sobre nosotros para que nosotros aprendamos a hablar la verdad, para que seamos íntegros. La palabra establece que nosotros conoceremos la verdad y la verdad es la única que nos va a hacer libres. Libres porque ya no seguiremos siendo esclavos, sino que nos vamos a convertir en libres, porque hemos estado hablando la palabra, la verdad. Así que más adelante tenemos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Son las botas que utilizaban estos soldados. Eso estaba cubierta con cuero, tenía metales, tenía como si fueran unas pullitas para alejarse del terreno, pero a la vez le cubría sus pies para que nada los dañara ni los lastimara. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que ese calzado del apresto del Evangelio de la paz es porque nosotros nos convertiremos en agentes de cambios, agentes que llevará la paz donde quiera que tú pises, a donde quiera que tú vayas. La paz de Dios va contigo y esa es la que tú vas a transferir a los lugares, no la discordia, no los pleitos, no las contiendas, sino la paz. Tienes que convertirte en ese agente de paz. Y al poner esas botas en nuestros pies, ¿sabe qué estaba haciendo el Señor también? Quitando las piedras del camino y los escombros para que nuestro pie no tropiece con piedra alguna. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué más nos habla? Nos está hablando del escudo de la fe. Ese escudo que ellos se cubrían. Cuando venía el ataque, ellos la subían o la bajaban para cubrirse de las acechanzas del enemigo. Si venían a atacarlos con espadas o con lanzas o con lo que fuera, ellos tenían que tener el conocimiento de hacia dónde iban a levantar o a bajar o hacia qué área se iban a cubrir de los misiles que vinieran de parte del enemigo. Dios ha puesto eso en nosotros para que tú y yo nos cubramos, nos protejamos, declarando la palabra de fe,
que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo, que somos real sacerdote, que somos el linaje escogido de Dios, que somos esa nación santa de Dios, que por fe yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que aunque nosotros caminemos por esos valles de sombra y de muerte, nosotros no vamos a tener ningún tipo de temor, porque nuestro Dios está con nosotros. El que va delante de nosotros va abriendo camino, va quitando los escombros, va quitando las piedras de tropiezo del camino para que tú pases y cruces al otro nivel. Por fe declaramos que somos salvos. Por fe declaramos que ninguna plaga tocará nuestras moradas, porque Él activará sus ángeles a favor de nosotros para que nos guarden en todos y cada uno de nuestros caminos. Pudiéramos seguir hablando la palabra de Dios y proclamándola de todo lo que es caminar por fe, que es viendo las cosas que no son como si fueran, caminando esperanza contra esperanza. Es nosotros mirar al horizonte y creer y tener la convicción de que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es el que guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar. Él es el que activa ángeles, guerreros, ministradores, ángeles protectores alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Porque Él nos guarda y nos protege como la niña de sus ojos. Y más adelante nos vamos a encontrar con la espada de doble filo. ¿Qué es la espada de doble filo? Es la palabra de Dios. Y para tú usar una espada correctamente, tú tienes que conocerla. Para usarla a la ofensiva o a la defensiva. Y tienes que tener el conocimiento de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que esa espada de doble filo, que traspasará nuestros huesos, que traspasará nuestros tuétanos, hasta partir el alma y no retornará hacia atrás vacía, porque ella nos dará la salida en todo tiempo. Es con la palabra de Dios que nosotros vamos a vencer y vamos a destruir todas las obras, todas las agendas, todos los planes del enemigo en nuestras vidas. Así que una vez tú conocer para qué utilizas cada una de las partes de la armadura, lo otro es que tenemos que aprender a orar en el Espíritu, con gemidos indecibles en el nombre poderoso de Jesús, no como el papagayo, sino con entendimiento y revelación de lo que tú estás hablando delante de la presencia de Dios, y que esto se lleve a cabo de acuerdo a la voluntad establecida de parte de Dios. Muchos oramos a lo loco, pedimos cosas que ni siquiera están dentro del plan que Dios ha establecido para tu vida, ni siquiera está dentro del propósito ni del diseño de Dios. Por eso cuando oramos tenemos que orar declarando que se haga la voluntad del Padre por encima de la nuestra, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan para nosotros en la guerra espiritual, amado? Debemos hablar la verdad contra todas las mentiras de Satanás y todos sus secuaces. Tenemos que aprender a descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Que debemos proclamar el Evangelio sin importar cuánta resistencia recibamos. ¿Saben una cosa? Nosotros hemos sido llamados para llevar la gran comisión, ir por el mundo y predicar este evangelio, ¿verdad? No para obligar a la gente y empujarla y entrar en religiosidad y discusiones por la palabra, no. Es sembrar la semilla de amor, la semilla de misericordia,
la semilla de perdón, de restauración, de transformación, y usted va a lanzar la palabra, y el sembrador, que es Dios, se va a encargar de darle el crecimiento a esa palabra que usted está llevando hacia las demás personas. No debemos vacilar en nuestra fe. O sea, no titubee, no tenga miedo, camine por fe, establezca la palabra de Dios por fe. No importa cuán fuertemente seamos atacados, porque vamos a ser atacados lamentablemente. Jesús nunca pecó, nunca lastimó a nadie, nunca humilló a nadie, y sin embargo Jesús fue atropellado, fue insultado, fue escupido, fue azotado, fue, ay Dios mío, rechazado por su propia sangre. Cuando Él fue a donde su familia para establecer el reino de Dios y su justicia con ellos, para que ellos fueran libres, para que ellos fueran sanados, ¿qué fue lo primero que empezaron a decir? Ay, pero este no es el hijo de María, aquella que se casó con Jesús y estaba embarazada. ¿Y con qué autoridad Él nos viene a llamar o a reprender o a corregirnos si Él es un simple carpintero? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Dijo algo, que no somos profetas en nuestra propia tierra. Y se tuvo que ir de su tierra y de su parentela y dejarlos como estaban, con mucho dolor en su corazón, porque fue rechazado por los suyos, por su propia sangre. Así que nosotros no estamos exentos de que mientras más nosotros tratemos de llevarle la palabra a nuestra familia o a nuestro círculo que nos rodea, seamos insultados, o la gente comience a pelear con nosotros por la palabra. Por la palabra de Dios no se pelea, porque la palabra se defiende ella sola, en el nombre de Jesús. Así que nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales no pueden quitárnoslas. Mire, el diablo no le puede quitar a usted la salvación. Usted es el que le entrega voluntariamente. Cuando usted conociendo lo que es el pecado, cuando usted conociendo lo que es la iniquidad, cuando usted conociendo lo que es la maldad y continúa ejecutándola, entonces es usted el que le está entregando su salvación a Satanás en sus manos. ¿Y sabe qué? Él va a ir donde Jesús, al Padre, para acusarlo a usted. Lo primero que le va a decir, adiós, mira fulanito, tu profeta, o tu evangelista, o el pastor que tú llamaste, o mira el apóstol, o el maestro, mira lo que está haciendo. Y va a tratar de ir a mofarse, como ha hecho con mucha gente, que las ha seducido, que las ha influenciado y las ha hecho caer en pecado. Dios nos entregó una salvación y por eso nosotros tenemos que pelear por nuestra salvación con temor y con temblor. La salvación es individual. Usted no se va a salvar porque esté llevando la palabra. Si usted no está caminando correctamente y llevando los preceptos y los estatutos de Dios, usted no puede decir que soy salvo. Hay muchas leyes espirituales que se rigen para nosotros poder entrar en la guerra espiritual. Yo tengo que tener una relación con Dios, tengo que conocerlo. Para yo poder ir donde una persona a pedirle ayuda, yo tengo que conocer a esa persona. Yo no puedo ir donde una persona a decirle, mira, necesito tu ayuda, que me prestes tanto o que me des tanto,
cuando esa persona no te conoce y va a crear resistencia y no te va a dar la ayuda que tú realmente necesitas. Así que nosotros somos los que voluntariamente le entregamos nuestra salvación al enemigo cuando nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Hemos conocido la verdad, hemos sido salvos, hemos pasado por procesos de liberación, de restauración, de sanidad, de transformación, pero aún así tú continúas en tu círculo vicioso. Dios te quita al hombre viejo todas esas vestimentas sucias y te pone vestimentas nuevas. Y nosotros volvemos, ¿y qué hacemos? Nos quitamos las vestimentas que Dios nos dio para volver a ponernos las vestiduras sucias. Entonces, ¿quién es el que está entregando? Satanás no te puede quitar nada. Tú voluntariamente se lo entregas a él por la concupiscencia de la carne. Porque muchos han pensado, bueno, tanto que hablan de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, ya estamos en el 2020 y yo no he visto nada. Pues yo voy a seguir disfrutando mi vida. Yo voy a seguir viviendo mi vida loca porque la palabra me dice que si yo me arrepiento a último momento y pido perdón, voy a ser salvo. Cuidado con estar tomando un versículo de la Biblia para ajustarlo a tu manera. Les voy a pedir que estudien Hebreos capítulo 10 del 24 en adelante para que vean lo que sucede con las personas después de haber conocido de Dios, después de haber sido lavados por la sangre de Cristo y se atreven a pisotear la sangre de Cristo. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? No me importa lo que Él me dio, el precio que Él pagó allí en la cruz del Calvario. Yo voy a seguir viviendo mi vida loca porque todavía tengo tiempo. En ese tengo tiempo, entonces tú le estás dando derecho al enemigo y entonces sí que él te va a robar no solamente la salvación, sino que la vida la vas a perder, porque una vez que él te tenga en el otro lado, no va a querer soltarte, va a tratar de esclavizarte para que tú no puedas salir, para que tú te sientas tan sucio y tan podrido que no te atrevas a ir a la presencia de Dios a pedirle perdón. Señor, me arrepiento de corazón por todo lo que hice. Y Él te va a restaurar nuevamente. Pero hay otro versículo que la gente utiliza mucho, que el justo será levantado 7 veces. Hay una palabra que es clave. Busca lo que significa justo. Es aquella persona que claudicó en algo, pero cuando se dio cuenta del error que había cometido, se arrepintió y no vuelve a cometer el mismo delito. Esa es la persona justa. Que si vuelve a caer, cayó por otra condición, no por la misma condición todo el tiempo. Así que chequeen las palabras clave que Dios nos pone dentro de su palabra para instruirnos y para capacitarnos en todo tiempo y a toda hora. Así que nuestras almas ofensivas están en la palabra de Dios, no en nuestra propia opinión o en nuestros sentimientos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración. Si usted no se mete con Dios, si usted no escudriña la palabra, si usted no busca tener conexión con el Espíritu Santo de Dios, estar en su presencia y hacer su voluntad, amado, va a estar tirando puños al aire y no va a poder disfrutar y alcanzar los beneficios que usted necesita
para poder salir hacia adelante, para poder ir en dirección correcta a través de la oración, por la palabra de Dios, para poder derribar a Satanás y a todos sus secuaces en el nombre poderoso de Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo para la guerra espiritual, amado. Observemos cómo Jesús manejó los ataques que recibió directamente del enemigo. Sabemos que él fue bautizado en las aguas por Juan el Bautista. Y dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y para comprobarles eso, vamos a la palabra en el nombre de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, porque él conoce la palabra, acuérdese, él caminaba con Dios, él era el lucero, el adorador, él conocía todo lo que Dios diseñaba. Por eso, cuando engaña a la gente, la engaña con la misma palabra de Dios. Por eso tenemos que pedir discernimiento de espíritu. Muchos queremos sanidad, muchos queremos hablar las lenguas, la interpretación de lenguas, convertirnos en profetas. Pídale a Dios el discernimiento de espíritu, porque sin discernimiento de espíritu estamos perdidos y acabados. Así que miren lo que le dijo. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la contestación que le dio Jesús al diablo. El diablo quería tocar las emociones de Jesús. El diablo quería y ansiaba que Jesús se saliera y se convirtiera en una persona desobediente, que se sintiera como él hizo. Me siento más grande que él, me voy a sentar en el trono, yo voy a gobernar y voy a dirigir. Y él estaba tratando de tocar las emociones de Jesús para que eso mismo ocurriera con Jesús. Pero Jesús le contestó por la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, miren, volvió a usar la palabra, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús vuelve y le contesta con la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, porque él es insistente, otra vez lo lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mire qué bárbaro, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Eso lo van a encontrar en Mateo 4, del versículo 1 al 11. La mejor manera de nosotros combatir
a Satanás es la manera que nos muestra Jesús y que fue citando las Escrituras, porque el diablo no puede manejar la espada del Espíritu, la palabra de Dios viviente. El mejor ejemplo de cómo no comprometerse en una guerra espiritual fueron los 7 hijos de Seba. Eso está bien poderoso. Miren esto. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si usted no conoce a Jesús, no esté diciendo que lo conoce a través de otras personas. Como yo le decía, en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y el enemigo se dio cuenta de que ellos no tenían ni el conocimiento tan siquiera de quién era Jesús y de la autoridad delegada que Jesús ha puesto sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Eso lo vas a encontrar en Hechos 19, del 13 al 16. Nunca se meta donde a usted no lo llamaron. Si a usted no fue llamado para la guerra espiritual, si usted no fue llamado para echar demonios afuera, si usted no fue llamado para meterse en el campo de guerra, no se meta, porque le va a pasar como a los hijos de Seba. Primero, llénese de la palabra. Todos los días nosotros deberíamos coger versículos bíblicos, ya sea para sanidad, para liberación, para restauración, para ser fortalecidos, y comenzar a aprendérnoslo de memoria. Si poquito a poco nosotros vamos haciendo eso, en el momento que usted tenga una necesidad, en el momento que usted se sienta abatido o frustrado, usted va a tener la palabra que va a comenzar a hacerse rema en tu espíritu y vas a poder ayudar a otras personas a salir de la condición en que se encuentran. ¿Cuál fue el problema de estos? Los 7 hijos de Seba estaban usando el nombre de Jesús y eso no es suficiente. Los 7 hijos de Seba no tenían relación con Jesús. Por lo tanto, sus palabras eran carentes de cualquier poder o autoridad. Los 7 hijos de Seba se estaban basando en una metodología, algo que habían escuchado. Sabían que Pablo echaba fuera a los demonios, que Pablo oraba y los enfermos eran sanados, y ellos quisieron apoderarse de esa autoridad sin tener el conocimiento de la palabra, sin tener el conocimiento de Jesús y conocer realmente quién fue Jesús aquí en la tierra. ¿Qué cosas hizo Jesús aquí en la tierra? Nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús, a caminar como caminaba Jesús. A Él no le importaba la distancia, a Él no le importaba los lugares donde había la necesidad, allí Él estaba. Tenemos que aprender a hablar como hablaba Jesús. Jesús cuidaba mucho su lenguaje
para no humillar a la gente ni dañarla. Tenemos que aprender a mirar como miraba Jesús. En Jesús había un discernimiento de espíritu tan profundo que de mirar la persona, ya él sabía que estaba endemoniada y cómo se llamaba el demonio. Muchas veces hizo la reprensión, otras veces, para que el mismo espíritu inmundo le hablaba, como en el Gadareno, le dijo: ¿quién eres? Y ellos le contestaron, porque ante la autoridad de Jesús hasta la tierra tiembla. Y ellos le contestaron: somos legiones. Y ahí Jesús les ordenó que salieran. Y ocurrió el suceso que habla la Biblia, ¿verdad? Esos mismos demonios le pidieron que los dejaran salir al hato de cerdos. Y estos demonios salieron veloz y cogieron el hato de los cerdos, y esos cerdos se tiraron por el barranco y se mataron. Y la gente de Gadara no vieron el milagro. No, a ellos lo que les importaba era que las finanzas de ellos se habían perdido, porque esos cerdos se tiraron por los precipicios y se mataron. Así que le ordenaron a Jesús que se fuera. Pero este hombre estaba tan agradecido que quería seguirlo, y él le dijo: no, quédate y ve a los tuyos y muéstrales lo que Dios ha hecho contigo. Qué cosa más tremenda. Si nosotros tuviéramos ese espíritu de gratitud, ¿cuántos de nosotros fuimos libres como ese Gadareno? ¿Cuántos de nosotros Jesús pagó un precio por nosotros para que tú hoy estés donde estás? Ya seas un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, un músico, un adorador, a lo que Dios te haya llamado. Y qué importante que tú te acuerdes siempre que fuiste y que eres y que serás su plan y su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Ellos no se basaban en Jesús. No estaban empleando la palabra de Dios en la guerra espiritual. Y como consecuencia, recibieron una humillante golpiza. Aprendamos de ese mal ejemplo y manejemos la batalla espiritual como lo describe la Biblia. Ley espiritual. Todo es en el nombre de Jesús. 2, por el poder de la sangre de Jesús. Y 3, por la palabra que está escrita, porque fue escrita. Y tú tienes que tener esas 3 armas. Y número 4, lo más importante, tener una relación estrecha con Dios. Tener el conocimiento, tener esa conexión completa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? 1, que nos apoyemos en el poder de Dios, no en el nuestro. Nuestra autoridad proviene de Él. Nuestra salvación proviene de Él. Todo lo que hagamos aquí en la tierra lo tenemos que hacer para Él y con Él, en el nombre de Jesús. 2, reprendamos en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Así que cuando usted reprenda algo, un espíritu, repréndalo en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Salvador. 3, protegernos con toda la armadura de Dios. Ustedes tienen una armadura, y esa armadura hay que ponérsela, hay que ajustársela, mejor dicho.
porque ya no la puso el Señor. Pero ahora nosotros tenemos que ir diariamente cuando nos levantamos. Eso es lo primero que nos tenemos que ajustar a nuestro cuerpo y a nuestros lomos para evitar los dardos del enemigo. Aunque te venga a atacar, las heridas no van a ser a la magnitud que pudieron ser cuando tú no tienes esa armadura puesta y ajustada a tus lomos y a tus pies. Cuarto, librar nuestras batallas con la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. En todo tiempo me vas a estar escuchando que es a través de la palabra de Dios. Cómo Jesús venció a Satanás por la palabra, diciéndole, escrito está. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. Por último, debemos recordar que aunque libramos batallas contra Satanás y sus demonios, no cada pecado o problema es un demonio que necesita ser reprendido. Muchas veces le estamos echando la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Y todo es el diablo y el diablo. Y el diablo no tiene parte ni suerte contigo si realmente tú eres un hijo de Dios. Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No esté buscando el diablo en todo lo que usted ve, porque la creación fue formada por Dios. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, los árboles, las flores, aún la música, la alabanza, la adoración la creó Dios para el disfrute de todos nosotros. El diablo va transverso. Entonces por eso nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, discernir los tiempos, discernir lo que está ocurriendo a tu alrededor, discernir qué me está rodeando y qué se está levantando y cuál es la puerta que yo tengo abierta. Muchas veces las personas oran y oran y oran y donde quiera están viendo demonios y donde quiera están reprendiendo, pero no hacen una introspección de en qué yo estoy fallando, qué no me permite alcanzar las cosas que Dios dijo que iba a hacer conmigo. ¿Por qué no las estoy viendo? Posiblemente está lleno de raíces de amargura, posiblemente la falta de perdón, porque posiblemente te crees más grande que Dios, los espíritus de rechazo, los celos, la envidia, la competencia, la mentira, el fraude, todas esas cosas van a limitar el poder que Dios ha delegado sobre ti, porque somos nosotros los que estamos levantando barreras. Y como el enemigo sabe que tiene un derecho legal a causa del pecado de la iniquidad, ¿sabes una cosa? Tus oraciones van a ser estorbadas. Cuando hay un espíritu de amargura, dice que veamos que no habiendo una raíz de amargura estorbe nuestras oraciones. Sentémonos y evaluémonos nosotros mismos. ¿Qué yo estoy haciendo? Que está deteniendo la bendición de lo que Dios me dijo que iba a hacer, porque Dios lo que dice lo cumple. Él no miente, Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, Él cumple las profecías que te ha dado. ¿No las has visto? Entonces, evalúate. ¿Qué hay en ti que está levantando una barrera, impidiendo
que la gloria de Jehová venga sobre ti y que tú veas manifiesta las obras de Dios en tu vida y que tú puedas seguir testificando de cuán grande y cuán poderoso es Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Todavía Él sigue haciendo milagros, todavía Él sigue haciendo prodigios, todavía Él se sigue manifestando a la gente. A veces yo le he comentado a la gente que a mí me hubiese gustado haber vivido para aquel tiempo donde tú veías ahí cara a cara la manifestación de Dios y disfrutabas de esos momentos. Hoy en día sí las tenemos, pero no tan virtuales así como para ese tiempo, cuando los profetas sencillamente cerraban sus ojos y Dios les daba esos sueños tan poderosos y junto con el sueño les daba la interpretación de esos sueños para sacar a la gente de la confusión. Era algo tan bonito el poder escuchar esa voz tan y tan audible que retumbara en sus habitaciones de lo que Dios quería y deseaba llevar a cabo en esas personas. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es ese paracleto que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Él es el que nos instruye, nos capacita, nos guía, el que muchas veces nos detiene en el camino y nos dice para. Y posiblemente tú sientes que alguien te está diciendo cállate, cállate, no deis lugar al diablo. Eso es Él, hablando a nuestro mismo espíritu y muchas veces confrontándonos a través de la misma palabra que nos da para llevarle a otras personas. Cuando nosotros estamos preparando las prédicas o los talleres o lo que vayamos a llevarle al pueblo, Dios trabaja con nosotros primero allí en esa recámara oculta. Allí habla directamente a nuestro corazón para que nosotros nos podamos levantar y poder transferir al pueblo lo que Dios te habló, porque has tenido la vivencia, el testimonio vivo de lo que tú le estás hablando a la gente y hacia dónde Dios quiere llevarte, hacia dónde quiere establecer ese plan y ese propósito. Nunca te menosprecies. Haz la voluntad del Padre, aunque te cueste. Hay muchas cosas que a veces uno no entiende, pero que están dentro del plan y el propósito establecido de Dios. Este tiempo, aprovéchalo. Escudriña la palabra. Escudriñala para que puedas entender mucho más allá. Y si no la entendieras, busca personas que tú sabes que tienen el conocimiento y que te pueden ayudar a entender la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Que nosotros podamos mirar al horizonte y recordar que Jesús nos dio una autoridad delegada de orar por los enfermos para que estos sean sanados, orar y reprender a los demonios para que estos salgan. Aún dice que si comiéramos cosas mortíferas no nos harán daño. Pero ¿cuán grande es tu fe? ¿Cuán grande es la convicción que tú tienes de que eres hijo de Dios? ¿Cuán grande es tu convicción y tu fe de que tu ADN es el ADN de Jesús en tu vida? ¿Cuánta convicción tú tienes de que al Dios que tú le sirves, Él te guarda,
te provee, que Él es tu sustento, que Él es tu ayudador en medio de la tormenta, que Él es el que te cuida en tu levantar, en tu acostar, en tu entrada, en tu salida, que Él está contigo como poderoso gigante, peleando las buenas batallas juntamente contigo, que pudieron haberte ocurrido cosas peores, pero Él estaba ahí y paró la densidad del tamaño de lo que iba a venir contra ti, que te libró hasta de la muerte, que te sacó del lodo cenagoso, que puso tus pies sobre peña para que camines en las alturas. Cuánta convicción nosotros tenemos de que ese Dios es real, de que ese Dios es genuino, que es verdadero, que Él me dio la autoridad para derribar, para destruir, para desmenuzar, para descuartizar toda obra, toda agenda, todo plan del diablo, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. ¿Cuántas veces le has reclamado? ¿Por qué? En vez de decirle gracias por el proceso que estoy pasando, enséñame, instrúyeme, cuáles son las armas que tú quieres mostrarme en estos tiempos. Revélamelo. Que puedas decir, como decía Samuel, cuando escuchó por primera vez la voz de Dios llamándolo, y se levantó y fue corriendo porque todavía era un niño, y fue donde Elí y le dice, Señor, ¿me llamaste? Y él le dijo, no, vete. Pero Elí estaba tan viejito ya y hasta quedándose ciego que en ese momento no se percató de que era lo que tenía que decirle a Samuel. Y él vuelve y se acuesta y el Señor vuelve y lo llama y él vuelve otra vez. Dice que por tercera vez entonces fue que Elí le dijo, regresa y si te vuelve a llamar dile, Señor, heme aquí, que tu siervo te escucha. Qué tremendo. Él está presente en todo tiempo y a toda hora. ¿Cuántas veces te ha llamado y tú le has dicho, Señor, heme aquí, háblame, que te escucho, envíame, haz conmigo como tú quieras? Porque quiero hacer tu voluntad, quiero ver tu gloria aquí manifiesta, quiero caminar contigo de la mano, que nada ni nadie nos separe, nada ni nadie, y que podamos entrar en esa coinonía con el Espíritu, y Él va a abrir tus ojos, Él va a quitar las escamas que todavía queden en tus ojos, y te va a mostrar la verdad de todo lo que nos rodea, cuál es el entorno en cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Pregúntaselo. Espera allí en esa recámara oculta para que Él te dé los diseños, te dé los sueños, te dé las visiones que tanto tú anhelas y deseas. Volver a ese primer amor y entender que con Él todo, sin Él nada. Que nosotros podemos tener esa certeza y esa convicción, porque vamos a caminar con Él en todo tiempo. Amado, si tienes preguntas, si tienes alguna duda, si tienes alguna confusión, escríbenos, haznos comentarios y para la próxima clase nosotros te contestaremos las preguntas que tú tengas. No te quedes con duda. Ese no es el propósito de este taller. El propósito de este taller es que
tú tengas el entendimiento y la revelación y no te quedes con duda. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor traiga sobre ti revelación, entendimiento de todo lo que estamos hablando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor y Salvador. Padre, que tú traigas sobre todos nosotros el discernimiento de espíritu, Señor. Anhelamos y deseamos el discernimiento de espíritu, poder discernir estos tiempos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. Que toda escama que haya en nuestros ojos todavía, que nos impiden ver tu gloria y tu poder, sean quitados. Toda venda mágica sea quitada. Toda estructura vieja, arráncala y destrúyela. Para nosotros poder llevar a cabo tus diseños, los diseños que tú tienes para este tiempo, Señor. Porque es para este tiempo que tú nos has llamado. Porque es para este tiempo, Señor, que nos has encerrado. Para que tengamos más en relación contigo, más conexión contigo, para que te busquemos en espíritu y verdad, Padre mío y Dios mío, y tú te reveles a nuestro espíritu, Señor, y entremos en lo que es el conocer los tiempos que estamos cruzando, los tiempos que se avecinan, Padre, para entender las armas, las estrategias y las mentiras del diablo, Padre, y no ser engañados ni confundidos ni por el hombre ni por el diablo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, Señor. Visita cada hogar, Padre mío y Dios mío, que nos están viendo a través del internet, Señor. Ve allí, desata tus ángeles guerreros, ángeles ministradores, ángeles protectores, dentro, fuera, alrededor de todos los perímetros y sus propiedades, Señor, para que desenvainen sus espadas y derriben y destruyen y desmenucen y descuarticen toda obra, toda agenda y todo plan del enemigo. En estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Haz una visitación especial en cada hogar, Señor. Padre, salpica tu sangre en sus paredes, en sus dinteles, en sus lechos, en cada rincón, en cada cubículo de sus hogares, Padre, para que ninguna plaga pueda entrar a sus casas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, Señor. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que donde haya alguien enfermo tú llegues ahora mismo. Haz una visitación, Jehová Rafa. Trae sanidad sobre esos cuerpos. Que a causa de la unción se pudra el yugo y se rompa toda coyunda, de toda enfermedad, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, Señor, y la vuelvas polvo y ceniza. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu bendición sacerdotal entre y bendiga a toda la familia, Señor. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Jehová tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce más la mirada sobre todos ustedes y ponga en ustedes la paz, la paz, la paz, la paz que sobreabunda todo entendimiento.
Que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, defienda sus entradas, su salida, su levantar y su acostar desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, Señor. Que atamos y paralizamos todo espíritu vengativo al vengador y la venganza, toda retalía, retaliador y la retaliación, y lo dejamos inoperante en los cielos, los aires, la tierra, aún debajo de la tierra, Señor. Porque no podrán dar frutos en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, Señor. Glorifícate tu Padre. Glorifícate, Padre. Padre, que ellos puedan declarar el Salmo 4, que en paz se acostarán y asimismo dormirán, porque solo tú, Jehová, eres su confianza, porque tú estás con ellos, guardándolos, Señor, como la niña de tus ojos, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra y la sangre del Cordero. Les amamos a las 7 de la noche con los pastores asociados José Manuel. Esperando. Dios les bendiga rica y abundantemente. Miércoles son casas de refrigerio con los pastores asociados José Manuel y Erika. Los jueves los talleres de guerra espiritual con esta servidora de ustedes a las 7 de la noche. Domingos a las 2 de la tarde son los cultos al Altísimo. Y próximamente, muy próximamente, cuando terminemos los talleres de guerra espiritual, comenzaremos los estudios bíblicos. Así que Dios los bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Hasta luego. Dios les bendiga.